Bien, chiquillo. Lo que estábamos viendo la vez pasada, ¿cierto? Ya empezamos con el tema de geometría. Bacán. Este es un tema que lo más seguro, lo más probable es que estemos todo el resto del semestre con esto. No solamente la geometría euclidiana, que es la que estamos viendo, sino después la geometría analítica también. ¿Ya? Son como dos universos de geometrías. Y en cierto sentido son muy parecidas, pero son como en marcos teóricos diferentes. Y entonces estamos viendo por el momento la geometría euclidiana. Dale, ¿qué vimos en la geometría euclidiana? Un pequeño recordatorio, ¿cierto? Vimos los postulados de Euclides, con los cuales se construye toda la geometría, toda entera. Euclides fue como el que le dio las bases sólidas a la geometría. De eso les hablaba la vez pasada. Em, Y con eso ya empezamos a definir ciertas cosas. Habíamos hablado de lo que era una recta, que es algo sin definición, pero que contiene puntos. Eso es lo único que podemos decir. Un punto es algo sin definición, una recta algo que contiene puntos. Nada más, no podemos decir nada más. Porque si le damos una definición, ¿cierto? Eso les comentaba la vez pasada. Necesitas definir lo que estás ocupando para dicha definición. Entonces no vamos a hacer eso. Si no caemos en argumentos circulares que se le dicen. Y con rectas, con más de una recta, también habíamos hablado de lo que era un ángulo, ¿sí? Que claro, en cierto sentido es como es un grado de apertura. Más precisamente, también lo vimos, lo que significaba es una región circular, cuyo centro de la circunferencia o del círculo es justamente el punto de intersección de las dos rectas. Eso nos define técnicamente cuatro ángulos, ¿cierto? ¿Verdad? Esto lo veamos la vez pasada. Técnicamente cuatro ángulos, vamos a llamar alfa. Si este es alfa, habíamos hablado que este también es alfa. Y eso tiene un nombre, se llaman ángulos opuestos por el vértice. Estos dos ángulos juntos hacen una semicircunferencia, por lo tanto suman 180 grados, lo que significa que este angulito de acá es 180 grados menos alfa. Y este de acá abajo también porque es opuesto por el vértice con el de arriba. Ya, por el momento hemos visto esto. Lo otro que vimos, así como un resumen breve, lo otro que vimos eran los ángulos entre paralelas, ¿sí? Dale, tú asumes, tienes dos rectas paralelas y una recta que las corta de alguna forma, no importa cómo sea esa. Entonces habíamos hablado de que este ángulo de acá, si yo a este lo llamo alfa, bueno, también va a ser el mismo que este. Porque como son las rectas son paralelas, lo cual anotábamos así con doble rayita, como las rectas son paralelas, bueno, el ángulo se conserva nomás, no hay problema con eso. Claro, porque son paralelas. Justamente el paralelismo lo que hace es conservar la angularidad. A estos ángulos que estaban acá, les llamábamos ángulos correspondientes. ¿Mm? Se corresponden en la paralela. Ya, listo. De aquí podemos hacer harto ejercicio, pero bueno, voy a seguir para adelante nomás. Lo que tenéis que ver ahora, ya que esto ya es harto, de hecho esto ya es harto, porque podemos hacer hartas cosas solo con estos dos conceptos. Lo que tenemos que ver ahora son los triángulos, porque los triángulos son para nosotros como uno de los pilares fundamentales de la geometría, ¿sí? Em, con esto vamos a hacer muchas cosas con los triángulos. Es un temazo que tiene varias clases que estudiarse. Los triángulos, ¿vale? Los triángulos son todo un tema bien extenso, de hecho hay hartas cosas que decir. Tienen hartos elementos, hartas cosas. Más encima después los triángulos se ocupan para construir otras figuras geométricas como más elaboradas. Todo se reduce a triángulos. Entonces los triángulos son como una base geométrica bien importante. ¿Ya? Dale.
Vamos a ver qué es un triángulo, porque eso es lo que hay que ver ahora. No hemos hablado de triángulo aún. Bueno, el nombre lo dice, ¿cierto? Triángulo, son tres ángulos, tal cual como dice el nombre. Triángulos, tres ángulos. De ahí viene la idea de un triángulo, ¿cierto? Eso significa que tú tienes, teóricamente son tres rectas, ¿cierto? Que se intersectan de algún modo y generan una región interior que se conoce como con el nombre de triángulo, que es esto de aquí. Claro, son tres ángulos, como lógicamente, son tres ángulos, tres lados y tres vértices. ¿Mm? Habíamos hablado también del concepto de vértice. Pasa que uno generalmente no ocupa, o a veces se ocupa, depende de los ejercicios, pero generalmente esto se deja así como, así lo voy a dejar como línea punteada, porque no se ocupa tanto lo que está fuera del triángulo, ¿te fijas? Esto entonces lo vamos a dejar así como medio difuso y nos vamos a quedar solo con lo que está adentro. Que es lo que, como te digo, lo que está fuera, esas líneas que acabo de borrar, igual se pueden utilizar para construcciones geométricas de un triángulo. Pero en principio, por el momento, solo nos vamos a quedar con el triángulo como lo que está en la región encerrada, ¿te fijas? Lo que está dentro, que está marcado con rojo. Y entonces, el triángulo nace de la intersección de tres rectas. Ya, hagamos otro dibujito. Y ahí, tuki. Tengo un triángulo. Bien, vamos a partir de cero entonces. Desde cero. Desde cero. Los triángulos, desde cero, sí, tienen tres lados, tres vértices y tres ángulos. Ya. Primero se nombran los vértices. Ya voy a hacer aquí como lo harían como los geómetras, que es como súper riguroso y muy ordenadito para que quede todo así como muy bien plasmado, ¿ya? La gente que se dedica a la geometría, la gente que estudió Euclides, etcétera, para que nadie se confunda con nada y que quede todo muy preciso, hay una serie de reglas para los triángulos que las voy a explicar a continuación. Ya, ¿cuáles son estas reglas? Primero, la primera regla para estudiar un triángulo es que los vértices, que son estos puntos donde se tocan las líneas, bien, que los marco con azul, estos puntitos se llaman vértices. Esperen un poco. Vértices. Los vértices se escriben, se les asigna un nombre con las letras latinas mayúsculas, ¿ya? Y se asignan estas letras de forma antihoraria, así hacia acá, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, a este vértice lo llamo A, entonces estoy obligado a llamar B a este y C a este, porque las letras se asignan de este sentido, ¿te fijas? Y son letras mayúsculas latinas. ¿Ya? Del abecedario español que ocupamos normalmente son mayúsculas y se asignan en este sentido. ¿Bien? Para que quede todo muy ordenado. Entonces, por ejemplo, ya otra cosa. Podría ser, por ejemplo, que yo anote el de arriba, por ejemplo, quiero que se llame A. Ya, eso lo decides tú. Pero está obligado que si ese es A, entonces el de acá es B y el de acá es C. Para que siga el orden establecido del sentido antihorario, ¿vale? Esa es una regla con los vértices. Vale, voy a volver a la que estaba hace un ratito. A, B, C. Entonces, ya, la última. Entonces no podría, por ejemplo, ponerle C a esta de acá y B a esta de acá. No se puede hacer eso porque estáis como desregulando el triángulo, ¿te fijas? Estáis rompiendo esa regla. Igual se puede, pero para que quede como muy riguroso se ocupa esa regla. ¿Ya? Entonces los vértices los anotamos así, con las letras latinas mayúsculas en ese orden. Listo. Si los vértices son así, a continuación lo que vamos a hacer es anotar los lados de un triángulo. ¿Vale? Los lados de un triángulo se anotan con las letras minúsculas, latinas minúsculas. Y se anotan, se le asigna la letra al contrario del vértice.
O sea que si este es el vértice A, el que está al contrario, justo al frente, este será el lado A. En ese orden. ¿Bien? Si este es el vértice A, el que está justo al contrario es el lado A. Y así lo mismo, si este es el vértice C, este lado de acá abajo es el C y este lado de acá es el B. Bien, siempre está el lado con la letra minúscula al contrario del vértice. Esa es una segunda regla para asignarle nombre a las cosas de un triángulo. Se anotan con letras minúsculas. Y por último tenemos los ángulos. Los ángulos se anotan con las letras griegas del abecedario griego, alfa, beta, gamma, en fin. Y se asocian y se asignan dependiendo de dónde está el vértice también. Si el vértice de acá abajo a la izquierda es A, entonces este ángulo es el alfa. ¿Cierto? La primera letra del abecedario con la primera letra del otro abecedario, latina, griega. El A con el alfa. Entonces el B va acá, por lo tanto le corresponde el ángulo beta. Y si el C está acá, le corresponde el ángulo gamma. ¿Listo? Ahí están como ordenadito todas las componentes basales de un triángulo. Ya, los tres vértices, los tres lados y los tres ángulos. Lo hacemos en ese orden para que quede todo muy, muy preciso. Hola, profe. Ahora dígame. Yo recién me voy entrando y no sé qué tipo de materia estaba pasando, ¿me puede explicar un poco? Estamos viendo geometría. Empezamos a ver Ah, ya. geometría. Estamos viendo geometría. Que esto es bien distinto a lo que habíamos estado haciendo en clase. Sí. Claro, eso, estamos viendo ángulos, lados, ángulos. Y ahora recién empezamos a estudiar los triángulos. Pero aparte, profe, pregunta, la evaluación que viene, o sea, la de miércoles, ¿qué va a tener para no estarme confundiendo con la materia? No sabemos todavía. Ah, wow. Todavía no sé por qué. ¿Por qué? Porque la prueba se ¿Ya? toma para los dos paralelos, porque son dos paralelos. Ah, Entonces, ya. tengo que conversarlo bien con el otro profesor. ¿Qué va a pasar con esa prueba? ¿Te fijas? Ah, ya. ¿Qué cosa vamos a evaluar? Ya ahí cuando lo sepa le voy a responder bien, po. Me parece. Eso. Ojalá tener esa Gracias. respuesta lo antes posible, sí. Mm, Ya. gracias. Ya Diego, no hay problema. Dale. Sigamos entonces con los triángulos. Bien. Tenemos entonces los vértices, los lados. Me faltó aquí no mencionar eso. Estos de acá son los lados, ¿cierto? Los lados del triángulo. Y estos de aquí son los ángulos. Tuki. Ya, listo. Dale, con los triángulos podemos hacer muchas cosas, la verdad. Sí, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, hay un teorema que vamos a ver ahora, súper importante, que dice que siempre que tengas un triángulo cualquiera, siempre que tengas un triángulo cualquiera, la suma de los tres ángulos, de las medidas de los tres ángulos, la suma alfa más beta más gamma, siempre es 180. Los ángulos internos de un triángulo siempre te dan 180 grados. ¿Cierto? Eso es un resultado súper importante que se ocupa mucho. Esto lo vamos a ocupar muchas veces, en distintas ocasiones. Los ángulos internos de un triángulo sumados, todo el total, siempre te tiene que dar 180 grados. Este resultado, que se ocupa mucho, como le digo, es específico de esta geometría que estamos viendo, que es la geometría plana. Todo está en el mundo plano, ¿cierto? Hay otras geometrías que no son en el mundo plano, que son en otros universos, que no necesariamente son planos. Por ejemplo, el planeta Tierra, tú podías hacer... Vale, voy a irme un poquito en la bola. Por ejemplo, si miramos así como el planeta Tierra, que es básicamente una esfera, tú igual podías hacer triángulos en el planeta Tierra. Los triángulos van a ser así.
Tengo tres vértices y los unos van a ser así porque, ¿cierto? Las rectas no son rectas, son como arcos de círculo, son curvas. Pero eso igual se llama un triángulo, de todas maneras un triángulo. Y esto se estudia y toda la cuestión. Esto se llama geometría esférica, es otra cosa. Y también tú podéis mirar los ángulos internos de un triángulo esférico. Los ángulos internos, alfa, beta, gamma, lo mismo. Tiene sentido hablar de ángulo incluso en esta geometría que sea curva. Ya, en este universo, la suma de los ángulos internos de un triángulo no es 180, de hecho es mayor. Ese es un teorema de la geometría esférica. Ya, eso solamente es un comentario. En este caso te da un número que es más grande, más que 180. Por lo tanto, vuelvo, este resultado que es muy importante para nosotros, es específico de este tipo de geometría que es la geometría plana. En las geometrías con curva ya es diferente la situación. Ya, vamos a ver por qué pasa esto. La explicación no es larga, para nada, es bien cortito de hecho. Vamos a verlo. ¿Por qué pasa eso? Dale, voy a dibujar aquí un triángulo bien grande. Em, ya voy a dibujar así un triángulo así. Ahí, ya. Voy a dibujar este triángulo. El triángulo es genérico, ¿cierto? Tiene que ser un triángulo arbitrario, cualquiera. Yo voy a dibujar este como por si acaso. Ya, entonces les vamos a asignar nombres a los ángulos. Ya a este le voy a llamar alfa, a este le voy a llamar beta y a este le voy a llamar gamma. ¿Listo? Vamos a ponerle el nombre. Ya, lo que vamos a hacer es una argumentación geométrica. Justamente en este momento, lo que mencionaba acá arriba, que el triángulo se puede extender, claro, ese es uno de los postulados de Euclides, tú podías tomar los lados y alargarlos, po. Entonces vamos a ocupar esta mismo que está acá arriba, que dejé como borrado, como línea punteada, que es extender los lados, que después lo borré y dejé el puro triángulo. Bueno, ahora lo vamos a recuperar. Necesito extender los lados. Entonces, voy a agarrar, por ejemplo, este lado que une a los ángulos sí, en el alfa gamma. Voy a hacerlo con el alfa gamma. Y voy a extender esto más para arriba. ¿Bien? Ya, alargo eso para allá. Lo mismo con el que une al beta al gamma. También lo voy a alargar más para acá. ¿Ok? Entonces voy a continuar esos lados más afuera del triángulo. ¿Bien? Ya. ¿Qué podemos decir ahora? Solo con haber hecho esas dos líneas, yo puedo decir inmediatamente que este ángulo que apareció acá es gamma, porque son opuestos por el vértice. Mide lo mismo que el que está abajo, ¿sí? Son opuestos por un vértice. Ya. Ahora, pregunta para usted. ¿Este ángulo de aquí mide beta o no? ¿Se corresponde con ese de allá o nada que ver? ¿Sí o no? ¿Qué cree usted? Yo digo que no. Ya, súper. La respuesta es que no, correcto. Este ángulo no es beta, no necesariamente al menos. Para construir el ángulo beta, lo que tenemos que hacer es ocupar el quinto postulado de Euclides, que es, por este vértice que está aquí, ya lo voy a dejar ahí marcado con azul, voy a construir la recta paralela al lado de abajo, ¿vale? Este lado que une al ángulo alfa y al ángulo beta. Voy a tomar la paralela de ese lado, entonces voy a hacer así. No, me quedo un poquito chueco por ahí. Por ahí tendrá que ser. Ya. Entonces esta línea es paralela a la otra. Vamos a hacer esa construcción. Entonces digamos que esto es la L, vamos a llamarle L2. Y esta línea de acá es la L1. Entonces estoy construyendo la L2 de modo que sea paralela con la L1. Ya. Si son paralelas, esto significa que ahora este beta
se replica acá arriba, porque son ángulos correspondientes. Ahora sí, eso sí es beta, tal cual es beta. Bien. Y este ángulo alfa, por la misma razón, se replica acá arriba. Este va a ser alfa. Porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Eso es lo que hablábamos la semana pasada. Y que lo mencionaba acá arriba. Aquí están los ángulos correspondientes entre paralelas. ¿Listo? Y aquí se ve claramente que estos tres ángulos, los tres, forman lo que se llama un ángulo extendido. Forman una semicircunferencia los tres. Entonces los tres en total suman 180 grados, que es una semicircunferencia. Es por esto que esta ecuación es verdadera. ¿Se entendió? Esa es la explicación. No es largo, de hecho es bien cortito. ¿Por qué ocurre eso? Eh, no entendí. ¿Me podría explicar? Ya. Construimos la paralela que está marcada como L2, que es paralela a la recta L1, que está acá abajo. Que sean paralelas, ¿cierto? Es que las líneas no se van a tocar. Estas son paralelas. Son rectas que no se tocan. Ya. Que sean paralelas significa que, de acuerdo al dibujo que está acá, los ángulos que están puestos se corresponden en la paralela, según el sentido en el que van. Por ejemplo, este ángulo que va aquí, lo voy a marcar con verde, se corresponde con el ángulo que está acá, en el mismo lugar, pero de la paralela de arriba. Y eso pasa porque son paralelas justamente, conservan los ángulos. Entonces, esto significa que si el ángulo alfa está acá abajo, como este lado se extendió para arriba y la L2 es paralela a la L1, el ángulo alfa se replica acá arriba donde está con verde. Lo mismo pasa con el ángulo beta. Se replica acá arriba porque se extendió el lado y pusimos una paralela. Entonces el ángulo beta también se replica ahí arriba donde está con rojo. Y ahora por último, estos tres ángulos viven todos en una misma línea. Alfa, beta, gamma. Están los tres en una misma línea que marco aquí como con negro. Esto lo que hace es una semicircunferencia, un semicírculo, la mitad de un círculo. Como es la mitad de un círculo, es la mitad de 360 grados. Un círculo tiene 360 grados. Esto es la mitad. Por eso son 180 grados. La mitad de 360. Bien, cuando los tres ángulos, como los tres están alineados, forman lo que se llama un ángulo extendido. O también le llaman así como ángulo llano. Ya voy a marcarlo aquí. Entonces esto es un ángulo extendido. Como es un ángulo extendido, mide la mitad de un círculo, que son 180 grados. Ya, súper. Entre paréntesis, al aula le subí un apunte de geometría, por si ahí quieren revisarlo. Ahí está como toda la materia básicamente. Si quiere estudiar por su cuenta. No, pues ahí está todo básicamente. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Vamos bien? Ya. Tenemos la suma de los triángulos de un triángulo suma 180. Eso es súper importante. Entonces, si la suma de los triángulos de un triángulo, los triángulos suman 180, conociendo dos de los ángulos, tú puedes saber al tiro cuánto mide el tercero. Va a ser 180 menos alfa menos beta. Conociendo dos de los ángulos, el tercero va a salir al tiro, po. Si los tres suman 180.
Eso es algo bien útil para muchos tipos de ejercicios que vamos a ver. No, no lo voy a borrar, lo dejaré ahí. Ya, perfecto. Lo que tienes que estudiar ahora para construir un teorema que es muy importante en la geometría. A ver, voy a hacer el spoiler. Lo que tienes que estudiar ahora es lo que se llama el teorema de Tales. Famoso el teorema de Tales, pues se ocupa harto en geometría, se ocupa harto, bastante. El teorema de Tales. Eso es lo que tenemos que estudiar ahora. Para entender el teorema de Tales, antes de estudiar el teorema de Tales, tenemos que estudiar lo que se llama la semejanza de triángulos. Este es un temazo que hay que verlo con harta profundidad. Pero por ahora lo vamos a ver así como medio por encima. Después lo vamos a ver como más profundo. Porque quiero llegar al teorema de Tales. ¿Ya? Para llegar al teorema de Tales se necesita este otro ingrediente que se llama la semejanza de triángulos. ¿De qué se trata esto? Se trata de... Ahora tú tienes dos triángulos distintos, ¿vale? Digamos que ahí tengo uno y acá tengo otro. Ya, ¿qué pasa con estos dos triángulos? Si tú te fijas, como que tienen forma diferente. ¿Por qué tienen forma diferente? Por distintas razones. Primero, las longitudes de los lados van a ser diferentes. Si yo me paro a medir, los lados van a ser distintos. Pero más importante aún es que los ángulos son distintos. Entonces la apertura es diferente, ¿te fijas? Distinto es si, por ejemplo, yo agarro este mismo triángulo, lo copio, pero lo hago más grande nomás. Este triangulito que creé aquí, en esencia es como el mismo, solo que está como amplificado, ¿te fijas? Entonces, tiene la misma estructura, ¿bien? Tiene la misma como forma, por así llamarlo, entre comillas. Entonces se dice que si los triángulos tienen esta misma como forma, que hay que ver qué significa lo que es una forma. Si tienen esta misma cosa, se le llama triángulos semejantes, ¿ya? Y se anota, le voy a dar al tiro la nomenclatura, se anota como con esta, se le llama tilde, que es lo que va arriba de la ñ, ¿ya? Lo que va arriba de la ñ, ese mismo simbolito. Esta es la simbología de la semejanza, ¿ya? Los triángulos se llaman semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando conservan con la misma forma. ¿Qué significa eso en lo concreto? Voy a explicarlo a continuación. Significa lo siguiente. Si los lados del triángulo original, vamos a poner el pequeño, los lados los voy a llamar así, ABC. Ya los voy a poner así en este orden, ABC. ¿Vale? Si los lados del triángulo pequeño son ABC, entonces los lados del triángulo grande tienen que ser un múltiplo de los lados del pequeño. Por ejemplo, este va a ser el triple de grande del lado A, el triple de grande del lado B y el triple de grande del lado C. Entonces el triángulo entero es el triple de grande. ¿Te fijas? ¿Se entiende eso? Eso significa que son la misma cosa, pero amplificado 3 veces. Todo está 3 veces más grande. Entonces la forma del triángulo no va a cambiar, solo va a cambiar el tamaño. ¿Bien? Dale, ese número 3, que es el triple de grande, no tiene nada en especial. Yo podría haber puesto otro número. Por ejemplo, no sé, que sea el doble de grande.
va a seguir siendo el mismo triángulo, solo 2 veces más grande. ¿Te fijas? Podría ser 10 veces más grande o lo que sea en realidad. Pero va a seguir siendo el mismo, la misma forma del triángulo, tiene la misma estructura interna. ¿Bien? Entonces, en general, lo que hacemos es poner k veces. Todos los tres lados se amplifican por un múltiplo k. Sea lo que sea ese múltiplo k. Podría ser 2, podría ser 3, depende del triángulo. Podría ser con decimales. Podría ser, ponte tú, por ejemplo, que sea 2,1 veces más grande, 2,1 veces más grande. Lo importante es que los tres lados se amplifican por igual, con el mismo número. Por eso, en general, lo notamos con una letra K. K veces A, K veces B y K veces C. Todo se amplificó por K, K veces. Esa K, que es el número con el cual amplifica uno el triángulo, esa K se le llama la constante de proporcionalidad. Como dice el nombre, es una constante, claro, porque es un número fijo, y es de proporcionalidad porque genera una proporción. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Constante de proporcionalidad. Cuando dos triángulos son semejantes, lo más importante, bueno, esto es súper importante también, en todo caso, que los lados son un múltiplo del otro. Si este vale A, el otro es K veces A. Si este vale B, el otro es K veces B. Si este vale C, el otro es K veces C. Y solo con observar los dibujos, yo puedo decir que los ángulos alfa, beta, gamma también son los mismos ángulos. Alfa, beta y gamma. Como la forma del triángulo no cambia, significa que los ángulos no cambian. Bien. La... Eso es como dos cosas que tienen muy especial la semejanza de los triángulos. Que la forma interna no cambia, es decir, que los ángulos de adentro son todos se conservan y que los lados se amplifican nomás. Ninguno va a quedar como muy grande, ¿te fijas? Todos se multiplican por la misma K. Distinto es, por ejemplo, ya voy a hacer otro dibujo. Voy a hacer aquí un triángulo, voy a hacer otro dibujo. Si yo te hiciera un triángulo así. Y te dijera, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, este lado mide 4, este lado mide 3 y este lado mide 2, por ejemplo. Ya, es un ejemplo nomás. Si yo dijera eso y te construyo otro triángulo acá al lado, en el cual voy a duplicar este y le voy a decir que este mida 8 y este mida 6, pero este de acá no lo voy a duplicar, entonces no le voy a poner que mida 4, le voy a poner que mida 5, por ejemplo. Entonces, estos triángulos no son semejantes. ¿Te fijas? Estos dos los anotamos así, como con el tilde tachado. Estos no son semejantes. ¿Por qué no son semejantes? Porque dos de los lados se amplificaron por 2, pero el tercer lado no. Porque debió haber medido 4, y medí 5. ¿Te fijas? Entonces, la estructura interna del triángulo no se va a conservar. Porque no todos los lados se multiplicaron por 2. Bien, entonces no son semejantes. ¿Se entendió eso? ¿Está claro o no? Sí, sí se entendió. Ya, súper. Gracias. Ya, chiquillos, bacán.
Entonces, es súper importante que todos los lados se multipliquen por una constante. Ya, el último ejemplo que doy. Si por ejemplo te doy este triángulo y lo voy a tomar, lo voy a duplicar, ahí está, y lo voy a achicar un poco. Tuki. Bueno, también van a ser semejantes. Bien, también van a ser semejantes. Incluso podría hacerlo, por ejemplo, así. De todas formas son semejantes. ¿Se fija? Incluso podría voltearlo. Así. Tuki. También. De todas formas son semejantes. Aunque esté como rotado. Igual son semejantes. ¿Por qué? Porque los lados se conservan multiplicándolos por una constante. Todos se reducen, en este caso se achicaron, todos en la misma proporción. Entonces, de nuevo, si esto era A, B, C, le pongo nombre a los lados originales. Entonces, el que le correspondería, este sería el A nuevo, es como un nuevo A, pero no el mismo A. Entonces ponemos K veces A. Este sería el K veces B y este sería el K veces C. Si no me equivoco, o los puse al revés. No, creo que están al revés, el B y el C. A ver, este sería el C y este sería el B. Sí, ahí sí está. De todas maneras, son semejantes. Aunque esté rotado el triángulo, en fin. Ya. Entonces lo anotamos así. Tuque. En particular, esto significa que si yo tengo un triángulo, mira. Está bien los lados así. Ah, no sé, veamos. Sí, yo te diría que sí. Ah, no, pero no importa, porque lo que hicimos fue rotar el triángulo. Entonces, al rotar el triángulo, claro, se distorsiona ese sentido horario, po. ¿Cachai? Sí, una buena pregunta. Claro, es que el triángulo original estaba así, después el otro estaba como, bueno, rotado de otra forma, lo podéis poner como al revés, qué sé yo. Eh, ¿Qué estaba diciendo yo? Ya, entonces, mira, ahora, ocurre lo siguiente. En particular, esto es bien útil con la semejanza. Vamos a tener un triángulo, imagínate que tiene un triángulo así, un triángulo X. Tenemos este triangulito. Ya. No, espérate, voy a hacerlo un poquito más así. Así, ya. Ok, este triángulo. Si yo tengo este triángulo, es un triángulo genérico en realidad. Lo que se puede hacer uno es ocupar lo que vimos antes, que es seguir extendiendo los lados. ¿Vale? Voy a extender entonces, lo voy a hacer con azul. Pero me dejen ocupar otro color. Voy a extender este lado más para abajo y voy a extender este lado más para abajo. Entonces me quedo con eso. Ok. Y ahora, habiendo hecho eso, voy a unir los vértices que quedaron acá, los voy a unir así. ¿Bien? Entonces, se construyen ahora hay dos triángulos. Los voy a nombrar. Entonces, este vértice lo voy a llamar A, B, C. Y estos dos nuevos de acá abajo los voy a llamar D y E. ¿Bien? Entonces, cuando nos referimos a un triángulo, los anotamos así. Se ocupa el simbolito justamente del triángulo. El triángulo ABC. El triángulo ABC. Pregunta, ¿el triángulo ABC es semejante con el triángulo DS? En este dibujo pareciera que no, por lo menos. Porque como que no son la misma figura, ¿te fijas? Lo que hice fue extender los lados del original, ¿cierto? Con estas líneas azules seguí más para abajo. Seguí hasta para abajo hasta un cierto lugar. Sigo hasta abajo hasta un cierto lugar y de ahí tiro la línea verde horizontal que lo une.
Entonces construí, ahora tengo dos triángulos, ¿cierto? El original y este triángulo grande que hice. Bueno, viendo el dibujo yo diría que no son semejantes. Pareciera que no, porque la forma se deformó. ¿Te fijas? Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto debería yo extender los lados para que quede algo que sí sea semejante? ¿Se entiende la pregunta? Voy a borrar esto entonces. Si por ejemplo yo este lado de acá lo extendiera como hasta por aquí nomás, ahí se ve un poquito más claro que sí me podría dar algo semejante. Ahí. Estos dos triángulos ahora sí que lo son. Sí son semejantes. Entonces, hay veces que no y hay veces que sí. ¿Qué tiene que pasar para que sí sean semejantes? A ver. ¿Se entiende la pregunta? No, yo no entendí. Que los ángulos sean los mismos, eso es. Claro, mira. Voy a explicarlo de nuevo. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a hacerlo de nuevo. Imagínate ya, de nuevo. Tú tenías un triángulo. Ese. Dale a un triángulo cualquiera. Ahora, lo que vamos a hacer es extender aquí desde el vértice A. Voy a extender más para abajo. Voy a seguir de largo este lado. ¿Ok? Sigo. Ya, voy a seguir para abajo, seguir para abajo, seguir para abajo, seguir para abajo. Y en algún momento voy a parar. Voy a parar acá. Ponte tú, por ejemplo. Y ahora hago lo mismo con el vértice B. Entonces, de este vértice B, acá, sigo de largo, sigo de largo. Sigo. Y en algún momento me detengo. No sé dónde, pero en algún momento me detengo. Y ahora, uno de estos dos puntos que, no, que creé. Eso me genera otro triángulo, ¿te fijas? Que es un triángulo, este triángulo grande. El triángulo completo que está aquí grandote. Ese triángulo lo anoté con los símbolos, le puse nombre a los vértices. D y E le puse a estos vértices. Entonces, la pregunta es si el triángulo pequeño con el triángulo grande nuevo son semejantes. Yo puedo ver que no, porque el dibujo quedó súper deformado. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto tuve que avanzar desde el vértice A, qué tanto seguí para abajo, y del vértice B, qué tanto sigo hacia abajo? Con los dos lados voy caminando en ambos lados. ¿Qué tanto puedo seguir sin pasarme de largo y que el triángulo se deforme? Hay una proporción como muy precisa. Por ejemplo, como por ahí. Ajá, como por ahí. Ese triángulo nuevo, ahora, sí va a ser semejante con el anterior, con el original que teníamos. Ah, este era la D. Entonces, ¿cómo puedo asegurar que yo caminando por estos dos lados, si yo camino, se construye el mismo triángulo semejante al original? ¿Cómo puedo asegurar eso? Em, Como dice Ignacio, lo que debe ocurrir es que se conserven los ángulos. Ya. En lo concreto, que está muy bien, lo que eso significa es que el lado AB, que está acá arriba, lo anotamos así, lado AB, ya con una rayita arriba. Esto significa, entre paréntesis, este símbolo significa segmento de recta. El lado AB tiene que ser paralelo al lado DE. Si es que estos dos lados son paralelos, entonces estos dos triángulos son semejantes. ¿Se entendió eso? Porque al ser lados paralelos, se van a conservar los ángulos internos. Justamente el paralelismo tiene esa gracia, porque conserva los ángulos internos. Si el lado DE no es paralelo con el lado AB, entonces no van a ser semejantes.
Como por ejemplo, acá sigo de largo y este avanzo pero un poquito nomás. Por ejemplo, estos dos triángulos que se generaron acá, A, B, C, D y E. Acá en este dibujo el triángulo ABC no es semejante con el triángulo D, no, ADE. No son semejantes. ¿Por qué? Porque el lado BC no es paralelismo tachado con el lado de E. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Dale, entonces la magia está en el paralelismo. Si estos lados son paralelos, vamos a ponerle nombre a los ángulos ahora. Pongámosle nombre a los ángulos del triángulo original. A este lo vamos a llamar alfa, este es beta y este es gamma. Ya, porque son ABC en el triángulo original, ¿sí? Entonces se corresponden con esos ángulos. Si este es alfa y este es beta, como el D es paralelo, son ángulos correspondientes entre paralelas, entonces este también es alfa y este también es beta. Por lo tanto, los triángulos pequeños, el triángulo ABC y el triángulo DEC, claro, tienen los mismos ángulos internos. Como tienen los mismos ángulos internos, en realidad son el mismo triángulo, tienen la misma forma, ¿te fijas? Solo es más grande, pero es la misma estructura interna porque los ángulos se conservan. En este de acá no, claramente no, porque este ángulo alfa, si a este lo llamo beta, este de acá no es beta. Porque los lados BC y el lado DE no son paralelos. Ahí se ve. Como no es el mismo ángulo, no pueden ser triángulos semejantes. ¿Ok? Esto es lo que genera el teorema de Tales. ¿Qué dice el teorema de Tales? Vamos a ver el teorema de Tales. Eso es lo que necesitaba ver ahora. Desde aquí surge el famoso teorema de Tales. Teorema de Tales. Tuki. ¿Qué dice el teorema de Tales? A ver si lo conocen. A ver si se acuerdan, a ver si les suena. El teorema de Tales dice esto. Tú tienes dos líneas, sean las que sean esas líneas. Les vamos a pedir que no sean paralelas, ¿bien? Dos líneas no paralelas. Y ponemos debajo dos líneas que sí son paralelas. Entonces tenemos esta figura. Son cuatro rectas. Les vamos a poner nombre. L1, L2, L3 y L4. Necesitamos entonces que L1 no sea paralela con la L2 y que la L3 sí sea paralela con la L4. ¿Ok? Entonces nos genera este dibujo. El teorema de Tales dice que si yo marco aquí un vértice, marco aquí un vértice, marco acá un vértice, por ejemplo, marco esto. Dice que este pedacito de recta dividido sobre este pedacito de recta va a ser la misma proporción que este pedacito dividido por este pedacito. Ya les vamos a poner nombre entonces. Digamos que esto es A, B, C y D. Les vamos a poner nombre a estas longitudes de la recta. Esto mide A, esto de acá es B, esto de acá es C y esto de acá es D. ¿Ya? Lo que dice el teorema de Tales, entonces dice que A
dividido A más B es lo mismo que C dividido C más D. Se conserva esa proporción. ¿Dale? Lo repito, entonces sería, lo voy a marcar con rojo. Este lado dividido sobre todo este lado grande es igual a este lado pequeño sobre dividido todo este lado grande. Ese es el teorema de Tales. ¿Por qué pasa eso? Por la semejanza de los triángulos. Lo voy a explicar ahora. ¿Se entiende el enunciado? Vamos a ver ahora la explicación. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Mira, vamos a hacer dos triángulos, un triángulo semejante que esté adentro de otro. Entonces voy a hacer aquí un triángulo, tuki, y voy a hacer otro triángulo adentro. ¿Vale? Entonces voy a hacer, vamos a llamarle A, B, C a los vértices. Voy a nombrar los vértices. A, B, C, D y E, tal como lo hice antes. Entonces, el lado AB vamos a pedirle que sea paralelo al lado de E. Para tener lo mismo el teorema de Tales, te fijas, tienes dos rectas paralelas, el L3 y el L4. En este caso son la AB y la DE. Como son rectas paralelas, esto implica que los triángulos ABC y el triángulo DEC son semejantes. Por lo que acabamos de ver, son triángulos semejantes. El triángulo pequeño y todo el triángulo grande van a ser semejantes. Ok, como son triángulos semejantes, les vamos a poner nombre a los lados ahora, ¿vale? Entonces, a los vértices originales, si esto es ABC, significa que los lados son opuestos al vértice. Entonces esto es A, esto es C y esto es B. Bien, vamos a poner esos nombres. Ya. Como el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEC, significa lo siguiente. Si este lado de acá mide B, entonces todo este lado grande es K veces B. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces lo voy a anotar. A ver, déjenme hacer un poquito más espacio. Lo vimos recién cuando hablábamos de la semejanza del triángulo. Si esto mide B, entonces todo este largo mide K veces el B original. Lo mismo va a pasar acá. Si esto es A, entonces todo esto largo es K veces A, es la misma K. Si esto es C, entonces todo esto largo es K veces C. Eso es porque los triángulos son semejantes. Entonces los tres lados crecen en la misma proporción, la proporción K. ¿Vale? Ya, entonces vamos a ocupar un poco de álgebra. Voy a ocupar un poco de álgebra. Ya. Entonces, vamos a anotar aquí. El lado AC, no, perdón, el lado, lo voy a anotar por acá. El lado DC, es K veces el lado AC. Lo voy a anotar así. Lo mismo pasa con el lado CE, también es K veces el lado CB. Y por último, el lado DE es K veces el lado AB. Ok. Esto es lo mismo que acabo de decir aquí con los colores, es lo que acabo de escribir aquí ya en un lenguaje como algebraico. Esta sería la fórmula con la semejanza de los triángulos. Son estas tres ecuaciones. Los tres lados crecen en la proporción K. Ahora, a continuación, podemos hacer un poquito de álgebra. Muy simple en realidad. Lo que vamos a hacer es, en las tres ecuaciones que están acá,
Son tres ecuaciones independientes. En las tres ecuaciones voy a despejar la k. Entonces este lo paso para acá dividiendo. Este que está multiplicando lo paso dividiendo. Y este que lo está para acá lo paso dividiendo. De esto entonces deduzco, lo voy a escribir aquí para el lado. Deduzco que DC dividido AC es K. En la primera ecuación me queda eso. Pasé la C dividiendo. En la segunda ecuación paso el CB dividiendo. CE dividido CB también es K. Y DE partido AB también es K. Todos valen K. Como todos valen la misma K, la K es la misma K para todos los lados porque es la misma constante de proporcionalidad en todos. Significa que estos tres lados son iguales porque es la misma K. Se deduce entonces que, por lo tanto, DC sobre AC es lo mismo que CE sobre CB y es lo mismo que DE sobre AB. Porque todos valen K. Entonces son las tres cosas iguales. Y eso es el teorema de Tales. Esto es lo que dice el teorema de Tales. Que se conserva la proporción del lado pequeño con respecto al lado grande. Bien. A partido A más B es lo mismo que C partido C más D. ¿Ok? Ese es el teorema de Tales. Viene de la semejanza de los triángulos, de construir triángulos semejantes y así construidos por paralelas debajo. Ya, bacán. Ahora podemos hacer algunos ejercicios con el teorema de Tales. ¿Qué podemos hacer con esto? Vamos a ver. Vamos a hacer algunos ejercicios básicos, algunos ejemplos sencillos. Y después vamos a poner como una cosa un poquito más larga. Ejercicio. Ya, vamos a hacer un ejercicio, vamos a partir como de cositas como simples. Ok, entonces vamos a hacer un dibujo de ejercicio. Tengo aquí dos rectas no paralelas y tengo dos rectas que sí son paralelas. Ok. Entonces esta L1 y esta L2 son paralelas. Bien. Les vamos a poner medidas a los lados. Ah, espérate, no. Vamos a poner tres rectas, de hecho. Tres rectas paralelas. Sigo esto para abajo, sigo esto para abajo. Tres rectas paralelas vamos a hacer. Y ahí vamos a ver que esto mide x más 2, esto es 2x menos 1, esto es 6 y esto mide 8. Ya, vamos a preguntarnos cómo calcular x. Calcular el valor de x. En esta estructura del teorema de Tales. ¿Qué decía el teorema de Tales? Nuevamente. Dice que si yo divido este lado sobre este lado grande, es lo mismo que dividir este lado sobre este lado grande. Eso es porque generan triángulos semejantes. ¿Bien? Eso es el teorema de Tales que vimos recién. Entonces, el lado x más 2 dividido por el lado grande, que es todo esto, x más 2 más 2x menos 1. X más 2 más 2x menos 1 tiene que ser lo mismo que
la proporción al lado derecho, que es 6 dividido 6 más 8. Eso es por el teorema de Tales. Y ahora es cosa de despejar la x de esta ecuación. Veamos. Tengo x más 2, abajo en el denominador sumo las x más 2x tengo 3x, y el 2 con el menos 1 te queda más 1. En el lado derecho 6 partido 14, 6 más 8 son 14. A continuación, ¿qué debería hacer yo? Multiplicar cruzado. ¿Vale? Entonces este 14 que está dividiendo lo paso para acá multiplicando acá arriba. Y este 3x más 1 lo paso para acá multiplicando acá arriba al 6. ¿Verdad? Entonces me va a quedar esto. 14 veces, paréntesis, x más 2 igual a 6 veces, paréntesis, 3x más 1. Multipliqué cruzado. Distribuyo los paréntesis. 14x, 14 por 2 son 28. 6 por 3 son 18x, más 6 por 1 que son 6. ¿Vale? Y despejo la x ahora. Esto te queda una ecuación como las que ya hemos resuelto en clase. Despejo la x. Paso el... A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tirar toda la x al lado izquierdo. Entonces el 18x lo paso restando al lado izquierdo. Y el 28 lo paso restando al lado derecho. Me va a quedar aquí menos 4x. 14 menos 18 son menos 4. 6 menos 28 son menos 22. Ahora voy a multiplicar todo por menos 1 para que todo quede con el signo cambiado. Como es menos 4x, al multiplicar por un menos 1 va a quedar 4x positivo y el 22 también va a quedar positivo. Y ahora divido todo por 4, paso el 4 dividiendo y me queda 22 cuartos. Esto es simplificable como 11 medios, lo cual en decimales es 5,5. Bien, ese es el valor de x para esta figura que cumpla el paralelismo que se pide. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Profe, ¿le importaría repetirlo? ¿Qué cosa? ¿Qué necesita que todo lo que está aquí con azul? ¿O qué pasó? Sí, profe, todo lo que Ya, está con azul. ya. Dale, de acuerdo al teorema de Tales, ¿qué decía el teorema de Tales? Dice que se conserva la proporción claro, de las partes de la figura que tenemos aquí. Entonces, dice que la proporción es como una fracción nomás. Es la fracción de x más 2 dividido todo esto, el lado largo, es la misma proporción que el 6 dividido todo este lado largo. Por eso nos queda esta fórmula que está aquí. Esta ecuación que está acá. Bien, de ahí nace esta ecuación que viene del teorema de Tales. Estoy directamente aplicando el teorema de Tales. Ahora, ¿qué fue lo que hice? Bueno, desarrollé los denominadores, x más 2x menos 1, al lado izquierdo. Y al lado derecho es 6 más 8. Vale, x más 2x menos 1, eso es 3x más 1. Y 6 más 8 es 14. Y a continuación lo que hice fue multiplicar cruzado. El 14 para el lado izquierdo y el 3x más 1 al lado derecho. Entonces, al lado izquierdo me queda el 14 por el x más 2 y al lado derecho es el 6 por el 3x más 1. ¿Se entiende eso? Como están puestos ahí las flechas con rojo, se multiplica cruzado, pasa el 14 para arriba a izquierda y el 3x más 1 para arriba al lado derecho. Como están multiplicando, pasan al otro lado. Perdón, al revés lo dije mal. Cuando están dividiendo, pasan al otro lado multiplicando. Las dos cosas. Cruzado. Luego tú distribuyes los paréntesis. Tiras la x a un lado. Restas los números que tienes que restar. Se pasa el 4 dividiendo. Y te va a quedar el resultado de la x. Lo que pasa es que llegado ya a este punto, esto ya es una ecuación
como común y corriente las que ya hemos resuelto en clase. Así que aquí, bueno, es tirar la X a un lado, los números al otro, ¿cierto? Y como lo que está hecho acá. Eso es así como en grandes rasgos. Esa es la cosa. ¿Vale? ¿Alguna duda más? ¿Está claro más o menos? ¿Consultas? Ya, vamos a hacer un par de ejercicios más y ya con eso terminamos. Yo creo que ya podemos terminar la clase con eso, ya está bien. Teorema de Tales es importante. Hagamos un par de ejercicios más. Otro ejercicio. Para poner en práctica el teorema de Tales. O lo que es lo mismo, es la semejanza de los triángulos. Mírate, de hecho te voy a hacer un triángulo. Te voy a hacer un triángulo aquí, tú aquí tenía un triángulo. Y voy a poner aquí un lado paralelo. De modo que generan triángulos semejantes. Ya. Y le vamos a dar, entonces, a ver. Claro, le vamos a poner nombre a los vértices. A, B, C, D y E. Vamos a decir que BC es paralelo a DE. Listo. Ahora voy a empezar a rellenar con algunas medidas de los lados. Digamos que esto de acá mide 9, esto de acá mide 3. Esto de acá... A ver, no está muy deforme el dibujo. Espérenme un poquito. Vamos a hacerlo más acá. Ahí está mejor. Esto era B y esto era C. Ya, ahí sí. Vamos a decir que esto mide 15 y que esto mide X. Vamos a calcular cuánto vale la X. ¿Cuánto vale el valor de X para este dibujo? Dale. Vamos a hacer el calculillo. Ya. Hay que usar el teorema de Tales, o bien lo que es lo mismo, la semejanza de los triángulos que están aquí involucrados. Dale, ¿qué dice el teorema de Tales? Nuevamente. El triángulo pequeño, ABC, lo marco aquí con azul, es semejante con el triángulo grande, que es todo este de acá. Bien, lo marco con rojo. Como es semejante, se conservan las proporciones de los lados. Es decir, en otras palabras, lo que dice Tales, ¿cierto? Es que este lado pequeño, dividido por todo este lado grande, es lo mismo que este lado pequeño, dividido por todo este lado grande. Y también va a ser lo mismo que este lado dividido por este lado. Es la misma proporción que es la K, la constante de proporcionalidad. ¿Ven? Entonces, todo esto dividido por todo esto largo es lo mismo que este dividido por todo esto largo. Por lo tanto, esto nos plantea la siguiente ecuación. 9 dividido 9 más 15, el lado chico sobre el lado grande completo de acá arriba, es igual a el lado pequeño de abajo, que es 3, dividido 3 más x, que es el total del lado largo de abajo. Con esto ahora hay que despejar la x. Despejemos la x. Entonces, de nuevo, tengo que multiplicar cruzado.
Antes de eso voy a calcular abajo el denominador de la parte izquierda, que es 9 más 15. 9 más 15 son 24. Dale, ahora multiplico cruzado entonces. Lo mismo que hice antes. El 24 pasa para acá y el 3 más x pasa para allá. Cruzado. Entonces, al lado izquierdo es 9 veces 3 más x. Y al lado derecho es 3 por 24. Distribuyo el paréntesis. 9 por 3 son 27. Más 9 por x, 9x. Y 3 por 24. ¿Cuánto es 3 por 24? Son 72, si no me equivoco. Sí, 72. Bien, ahora entonces el 27 lo paso al lado derecho restando. Me queda 9x es igual a 72 menos 27. 72 menos 27, ¿cuánto es eso? 45, ¿no? Sí, 45. Y ahora paso todo dividiendo por 9. El 9 lo paso dividiendo al otro lado. Me queda 45 novenos. 45 novenos es 5. Listo. Ahí tengo el valor de la x. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Ya, vamos a hacer un último ejercicio. Lo último y ya con eso ya terminamos por hoy. ¿Dale? Vamos a hacer uno más. Igual son hartas cosas. Semejanza, el teorema de Tales, los ángulos. Lo último entonces. Esto es algo, lo que voy a mostrarle a continuación, no sé si están por ahí todavía presentes. Lo que voy a mostrar a continuación es algo que ocupan los ilustradores, de hecho. También lo ocupan los arquitectos para hacer dibujos. Esto es súper interesante porque el teorema de Tales genera aplicaciones muy útiles al dibujar cosas proporcionales. ¿Te fijas? Si por ejemplo tú querías hacer este dibujo, ¿cierto? Ya, quiero... esto es clásico del dibujo, ¿cierto? Tú hacías así como, no sé, voy a hacer una cara. Quiero hacer una cara. Y después quiero tomar esta misma cara y agrandarla. ¿Qué se puede hacer, cierto? Hay un truco que es hacer como una cuadrícula, ¿verdad? Hacer como una cuadrícula y después ampliar esa cuadrícula, ampliarla así como grande. Y entonces todo el dibujo entero se va a ampliar de acuerdo a cuánto se amplió la cuadrícula. Ya, pues eso es el teorema de Tales. Eso es el teorema de Tales. Claro, porque lo que estoy haciendo es una semejanza de triángulos, en el fondo. Es una constante de proporcionalidad que se está amplificando. Ya, borro eso. No, no lo voy a borrar. Lo que le quiero mostrar ahora es algo que en matemáticas... O sea, es una construcción geométrica súper antigua. Si, por ejemplo, yo no tuviera para medir, que eso es algo que los griegos antiguos no tenían reglas para medir porque no existía el centímetro. Los griegos antiguos no medían porque el centímetro no existía, no existía la regla graduada. Lo que sí existía eran como medir las distancias como con una vara. O medir las distancias con pasos. O ya si eran distancias muy largas, se medían con pasos de camellos, por ejemplo. O de caballos o de camellos. Si eran distancias muy largas entre dos ciudades así alejadas. Como para medir tener un estimado de la distancia de las cosas.
Claro, pero el centímetro o el metro o el kilómetro o el kilogramo son invenciones modernas. Em, entonces, hay una construcción griega antigua, súper interesante, que es así. Con esto terminamos por ahí. Si yo te doy 2 puntos, te doy un segmento de la recta que une estos 2 puntos, ¿ya? Yo no sé cuánto mide eso. Imagínense que no tenemos una regla para medir la distancia. ¿Dale? Pero tenemos un palito así como para tomar medidas. O sea, no para tomar medidas, para dibujar trazos. ¿Cachai? Un palo no graduado. Ya, la pregunta es cómo con esa herramienta puedo dibujar exactamente dónde está el punto al medio. Como un desafío que tenían los griegos antiguos. Sin medir con una regla, solo con un palo, sin tener la medida de nada, ¿cómo puedo ubicar exactamente, precisamente, el punto medio de un segmento? Así, perfecto, donde está justo a la mitad. Hay más de un truco para hacerlo, de hecho. Le voy a mostrar dos soluciones. Una solución es haciendo arcos es con un compás, haciendo arcos de círculo. Tú tomas, te paras aquí y ocupas un compás y haces así una semicircunferencia. Te paras acá, tomas un compás y haces otra semicircunferencia del mismo radio. Estas dos cosas van a cortarse en un lugar. Y ese, si tú tiras aquí para abajo, tuki, 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 va a cortar justo al medio. Justo al medio. ¿Por qué pasa eso? Lo vamos a estudiar un poco más adelante, de hecho. Si el ángulo de acá es recto, justo va a tocar aquí en la mitad del segmento. Y eso te permite partir una distancia en dos partes iguales, precisas, ¿bien? Haciendo arcos de círculo. Ya, esa es una construcción posible. El por qué corta justo a la mitad, tenemos que ver un poco más de teoría para entender por qué pasa eso. Ya, le voy a mostrar otra ahora, que ocupa el teorema de Tales. Dale, entonces, nuestro objetivo es partir este segmento en dos partes iguales. Lo que vamos a hacer es construir... Espera, voy a hacerlo así, aquí. Tengo dos puntitos, tengo el segmento de la recta que los une. Voy a construir el cuadrado formado por esa distancia. Ahí. Construyo el cuadrado, es decir, tomo ese lado y lo replico en 90, lo replico en 90, lo replico en 90 y construyo un cuadrado. ¿Listo? Construyo ese cuadrado. Y ahora ese cuadrado lo voy a duplicar. Y lo copio y lo pego acá abajo. Tuki, ¿ok? Me queda un poquito chueco. Copio y pego el cuadrado y creo como estos dos cuadrados uno arriba del otro. ¿Dale? Pum. Y ahora, esta es la magia del teorema de Tales. Si yo construyo, ahora tomo este vértice que está acá, el vértice superior derecho y el vértice inferior derecho, estos que marco aquí con, lo voy a marcar con otro color mejor. Este lo marco con azul y este lo marco con azul. Si uno de estos dos puntos, con una recta, ahí, tuki, esa recta va a cortar al segmento original justo al medio. Aquí. Ese puntito es justo el punto medio. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué esa recta pasa justo al medio del segmento original que tenía yo? Eso es por el teorema de Tales. Es justamente el teorema de Tales. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque como estos dos lados de acá los marco con verde, estos dos lados de acá son paralelos. Paralelos.
como son lados paralelos, entonces se puede ocupar el teorema de Tales. En otras palabras, esto significa que lo voy a marcar con naranjo. Este triángulo, que marco aquí con naranjo, es semejante con este triángulo que marco ahora con morado. Es semejante con este. Son dos triángulos semejantes porque los lados, los ángulos internos se van a conservar. ¿Te fijas? Son dos triángulos semejantes. Como los lados de acá abajo son paralelos, tenemos dos triángulos semejantes. Lo que significa que, si tú te fijas, la constante de proporcionalidad va a ser 2, porque este lado es la mitad de este lado grande. Bien, por lo tanto, y lo mismo pasa con la misma constante de proporcionalidad. Este lado es la mitad de todo este grande. Y de igual manera, este lado es la mitad de este grande. Es por eso que corta justo en la mitad. ¿Se entendió? Porque va a ser la mitad del lado original la medida del total. Justamente porque los triángulos son semejantes. La constante de proporcionalidad es el doble, en este caso. Ya chiquillos, con eso terminamos por hoy entonces. Vamos a quedar aquí, estamos listos.